Me alegré bastante del libro que estáis viendo, y además es una parte de la enseñanza que yo tengo con los alumnos de tercero de la ESO, es precisamente hasta Josué 6. Y cuando Freddy me dio el texto me dijo Josué 7, y digo, bueno, estupendo, pues así tengo una parte que también prepararme y poder tenerla fresca. Así que este año mis alumnos van a tener una lección más. Van a tener también la de Josué capítulo 7. No sé si te gustan las series o las películas policíacas, pero básicamente las podríamos resumir en que siempre hay unas cosas en común, ¿no? Esos investigadores llegan a un sitio y de repente tienen que ver un caso que ha sucedido, tienen que investigarlo y tienen que ver qué solución se le pone. Y normalmente siempre suele haber un delito, una infracción de una ley. Evidentemente no van los investigadores allí porque uno se ha saltado un stop. Estamos hablando de un quebrantamiento de la ley bastante serio, ¿no? Pues puede ser un robo, puede ser un asesinato, puede ser un atraco, puede ser una violación, puede ser cualquier cosa grave de la que nosotros nos podamos imaginar, ¿no? Después tenemos una víctima. Una víctima. Siempre hay una víctima, o que bien yace en el suelo, o que bien anda ahí declarando porque ha sido la que ha sufrido ese agravio por el delito que otros han cometido. También tenemos unas pruebas. Esas pruebas nos van a ayudar a llegar al sospechoso, a ver quién ha podido ser el autor de este delito y, si podemos, pillarlo, claro. Claro, eso nos hace que también haya un sospechoso o un autor de este delito. También podríamos decir que normalmente suele haber una confesión, o no, para eso están las pruebas, para cuando ellos no quieren confesar. Un motivo, un móvil, ¿no? A ver, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Por qué esta persona, este sospechoso, ha hecho este delito, ¿no? ¿Qué le ha motivado a hacerlo, ¿no? Y por último, normalmente estas series o estas películas acaban con una condena. Una condena para alguien porque se ha demostrado, o él mismo ha confesado, ser el autor de este delito. Casi todas las películas que vaya a ver, lo siento, van a tener más o menos este marco, con unas diferencias por aquí y unas diferencias por allá, siendo más difícil o siendo menos, pero siempre van a tener el marco de esta investigación. Y esta mañana lo que quiero es que hagamos entre todos una investigación, y la vamos a tener en Josué, capítulo 7, vamos a leer los versículos desde el 10 hasta el 26. Aquí hay una investigación también, porque algo ha sucedido. Vamos a leerlo. Josué capítulo 7, versículos del 10 al 26. Dice así: Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Cuando hablamos de anatema, hablamos de algo maldito, ¿vale? Para que lo entendamos. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera.
Y habiendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, y no me lo encubras. Y dice que Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi de entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, y un lingote de oro, de peso de 50 siglos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Dice que Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, su hijo, su hija, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Muy bien, ha sido una lectura un poco larga, pero la vamos a ir viendo por partes para que no se nos amontone el trabajo, por así decirlo. ¿De dónde venimos? Lo que venimos ahora mismo es de una victoria espectacular. ¿Cuál es la victoria espectacular? La victoria espectacular es que el pueblo de Israel, que va conquistando la tierra prometida, porque es una tierra que Dios le ha dado, viene a enfrentarse a uno de sus peores enemigos, a alguien de los más fuertes, con ciudades amuralladas, con armas de defensa, con un montón de posibilidades de acabar con ellos, y resulta que Dios prácticamente le entrega la ciudad en sus manos. ¿Cómo le entrega la ciudad? Lo visteis la semana pasada, ¿verdad? Ellos llegan, obedecen a Dios, dan unas vueltas alrededor de la ciudad y la ciudad acaba cayendo. Una gran victoria. Algo que se zurrió por todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos habían conseguido algo que probablemente cualquiera que hubiera ido a enfrentarse a Jericó hubiera acabado perdiendo y derrotado. Pero ellos, sin lucha, sin violencia, Dios se lo entrega en sus manos. Y si vemos el último versículo del capítulo 6, dice así, Josué en el capítulo 6, versículo 27, dice: Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Ya tenía que ser importante esta victoria para que la gente alucinara de lo que había pasado, de que esa ciudad de repente se había reducido a ceniza por unos tíos, perdonadme la expresión, que dormían en tiendas de campaña. Unos tíos que dormían en tiendas de campaña habían destruido a una de las ciudades fortificadas más grandes de la zona. Sí, lo habían hecho. ¿Por qué? ¿Porque eran muy fuertes? No. ¿Porque sus armas eran muy buenas? No. ¿Porque habían batallado como guerreros? No. Porque el Señor estaba con ellos. Al final eso era lo que había hecho que Josué, su nombre, se divulgara por toda la tierra. Qué pena que no dijera: y el nombre del Señor se divulgó por toda la tierra, ¿no? Pero se centran en este Josué, este líder, que es el líder del pueblo, el escogido por el mismo Dios, ¿no? Sin embargo, después de esta victoria, ¿qué pasó? Después de esta victoria, donde Dios dice: os voy a entregar a la ciudad, pero esa ciudad no es que me estorbe a mis planes, no, esa ciudad es que estaba haciendo cosas que no gustaban a Jehová, que no gustaban a Dios. Esa ciudad había sido maldita, la había maldecido Dios por las cosas que hacían. Entre otras cosas que podemos encontrar en los libros de historia, la impunidad sexual era manifiesta, ¿vale? Entre otras cosas, los espías se alojaron en casa de la prostituta, ¿vale?
Y la prostituta acabó siendo de las mejores del pueblo. O sea, imaginaos, o por lo menos la que dio el paso de arrepentirse de lo que estaba haciendo y formar parte del pueblo de Dios. Entre otras cosas, lo que esta gente hacía era sacrificar niños. Lo que hacían era sacrificar niños a otros dioses, que no eran Dios. Entonces, como para honrar y para conseguir el favor de estos dioses, hacían aberraciones como el sacrificio de niños pequeños, ¿vale? Así que Dios dice que esa ciudad tiene que ser destruida, tiene que ser maldita, y además le dice, todo lo que encontréis ahí es maldito también. Todo lo que encontréis ahí es maldito. Solo el oro y la plata que van a ser destinadas a Jehová, a Dios, no para vosotros, pero vais a coger el oro y la plata y lo vais a destinar para honra a Dios. Entonces, los hijos de Dios, los que eran el pueblo de Dios, aún a pesar de que Dios les había dado esa gran victoria, lo que hacen es fallarle a su Dios, ¿vale? Lo que hacen es, lo que Dios había dicho que no hicieran, van y lo hacen. ¿Habían sido todos los que hicieron el robo, los que hicieron el hurto, los que...? Probablemente no. Pero muchas veces cuando andan mis hijos por mi casa, subiéndose al sofá, tirándose de la mesa, peleándose por los juguetes, no sé qué, ¿sabéis lo que hago? Cuando ya les he advertido varias veces, los castigo a los dos. Los castigo a los dos. Probablemente el que haya hecho lo que ha colmado el vaso, que haya podido ser, pues el otro día, por ejemplo, rompieron un jarrón, no han sido los dos, ha sido uno. Pero el otro dice, no, que me ha empujado, ¿qué hago? Castigo a los dos. Los dos tienen algo que aprender, los dos tienen algo que interiorizar, y es que no se rompen los jarrones, o es que no se tira uno ahí de al lado del jarrón, o no, ¿vale? Porque se puede hacer daño, se cae el jarrón se le cayó encima y se rompió ahí, se hizo pedazos, ¿vale? Los dos tienen algo que aprender. Aquí, el pueblo también tenía cosas que aprender. Aquí hoy nosotros también tenemos cosas que aprender de este texto. Así que vamos a buscar al culpable de nuestro caso en esta mañana, ¿no? Si nosotros hubiéramos llegado a esta escena del crimen, lo que nos encontramos en los versículos 10, lo primero es al jefe del pueblo, a Josué, abatido, postrado sobre su rostro. Lo puedes leer en el versículo 10. Postrado sobre su rostro. Está disgustado. ¿Por qué? Porque el pueblo, después de ese pedazo de victoria, eso es como si la ciudad de Murcia fuera y llegara a Madrid y conquistase Madrid en un día. ¡Wow! Hemos sido los murcianos los que hemos conquistado Madrid. Sin embargo, al siguiente día nos vamos a luchar con Puentedocino y entonces perdemos. Eso es lo que había pasado con ellos. Vamos a ver, si Dios está con nosotros y hemos conquistado Madrid, ahora ¿cómo perdemos con Puentedocino? Con todo mi respeto a Puentedocino, que me fui allí a buscar mujer, ¿vale? Pero Puentedocino, al lado de Murcia, pues es pequeño, ¿no? Pues eso fue lo que ellos hicieron. Fueron a otro pueblo y dijeron, aquí hay cuatro guerreros, no canse al pueblo, manda allí un poco al ejército y enseguida lo vamos a solucionar. ¿Qué es lo que Dios le dice a este hombre abatido? A este hombre que está preocupado por esta situación. Pues le dice, como dice el versículo 10, levántate. Levántate, Josué. ¿Estás triste? Sigue confiando en Dios. El que te ha traído hasta aquí, soy yo, soy Dios. Así que levántate, que vamos a poner arreglo esto. Yo soy Dios, yo sigo teniendo el control. Yo sé por qué pasan las cosas. Tú a lo mejor no entiendes esa derrota, pero yo tengo un motivo por el que tú estás pasando por la derrota. Mi pueblo ha pecado contra mí, porque cuando pecamos es contra Dios. No creamos que, bueno, he pecado y ya está. No. Cuando pecamos, estamos pecando contra Dios. Entonces, el pueblo se había rebelado. El pueblo había roto el pacto que tenía con Dios. Dios hace un pacto con el pueblo y le dice, vosotros sois mi pueblo, os debéis a mí, la adoración vuestra la quiero para mí. Ahora bien, no preocupados de todo lo demás, porque de todo lo demás yo me encargo.
Y entre esas cosas que le dice es, no cojáis nada de esa ciudad. Y el pueblo rompe el pacto. Dice que han mentido, que han robado, que han mordido la mano que le da de comer. Podríamos decir, para que lo entendiésemos. Han considerado bueno lo que Dios había declarado malo. Ellos han considerado bueno lo que Dios había declarado malo. ¿Alguna vez creemos nosotros que hemos declarado bueno algo que Dios ha dicho que es malo? Sí. Cada vez que pecamos. Cada vez que pecamos, pensamos que hay algo bueno ahí y sin embargo Dios lo había declarado malo. ¿Vale? Por eso pecamos, ¿no? Por eso infringimos esa ley. Pero vamos a ver las consecuencias y las vemos en el versículo 12. ¿Qué consecuencias trae esto? Dice el versículo 12. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema, malditos. Y dice, ojo la siguiente frase, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema. No estaré más con vosotros. Ojo, lo que aquí está diciéndole, lo que Dios está diciéndole a Dios. O sea, lo que Dios le está diciendo al pueblo. Si Dios no está contigo, estás perdido. Estás perdido. ¿Por qué? Porque la victoria no depende de nuestras fuerzas. La victoria no depende de lo guapos que seamos. La victoria depende de que Dios siga a nuestro lado. Eso depende la victoria. A veces comenzamos a perder pequeñas batallas cotidianas. Empezamos a perder pequeñas batallas y decimos, ¿qué pasa? Dios se ha alejado de nosotros. Bueno, o más bien, nos hemos alejado nosotros de Dios, porque Dios no cambia. Dios está siempre en el mismo sitio. Somos nosotros los que vamos, venimos. Y si vemos la historia del pueblo de Israel, es lo que casi siempre hace. Nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque quizás no lo hemos tenido en cuenta en todos los aspectos de nuestra vida. Somos especialistas en tenerlo en cuenta en algunos aspectos de nuestra vida. En los que, sí, yo el domingo vengo a la iglesia, por decir algo, ¿no? Entonces en ese aspecto de mi vida tengo en cuenta a Dios. Pero y durante la semana, y con mis negocios, y con mis relaciones, y con mi... Tenemos que hacer que Dios esté presente en todos los aspectos de nuestra vida para no alejarnos de Él, ¿no? Porque el pecado, queramos o no, sigue ahí, sigue en nuestra vida, sigue estando presente, pero debemos abandonarlo. Debemos abandonar el pecado y volvernos al Señor. ¿Qué solución tenemos entonces si el pecado sigue ahí en nuestra vida? Si el pecado sigue ahí en nuestra vida, ¿la solución cuál es? ¿Estar lejos de Dios? No parece una solución. Dani, no nos estás dando una solución muy alentadora, que nosotros digamos, ¿no? Como hay problema, como hay maldición, como hay pecado, fíjate lo que dice el versículo 13. Dice, levántate, otra vez le está diciendo a Josué, levántate. Y cuando Dios llama a Josué, lo veríais en capítulo 1, lo que dice es, vamos, tienes que ponerte en movimiento, llevamos 40 años parados. Tenemos que movernos, tenemos que pasar el Jordán, tenemos que ir a la tierra que yo os tengo prometida. El versículo 13 dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová del Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti. Y otra vez vuelvo a repetir que no van a poder hacer frente a sus enemigos. Santificaos. Esa es la solución. La solución a este problema es santificaos. ¿Qué significa santificaos? Significa apartarnos para Dios. Apartarnos para Dios. Dios es santo. Nosotros tenemos que ser santos. Poneos a cuentas con Dios. Mirad a ver qué hay. Buscad la santidad. Buscad acercaos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando me estoy acercando a Dios, es todo lo contrario que practicar el pecado. Cuanto más me acerque a Dios, menos voy a practicar el pecado. Es probable que no seamos capaces de erradicar el pecado del todo,
Pero cuanto más cerca estemos del Señor, más fácil será estar lejos del pecado. ¿Recordáis la última vez que se le pidió al pueblo que se santificara? Vosotros que habéis estado viendo Josué. La última vez que se lo pide Josué capítulo 3 y versículo 5, justo antes de pasar el Jordán. Si me acompañáis un momento, Josué capítulo 3 y versículo 5. Y dice así Josué capítulo 3 y versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos. ¿Por qué? Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Queréis ver las maravillas de Jehová? Acercaos a Jehová. Santificaos. Apartaos para Él. Esa es la maravilla. ¿Qué diferencia? ¿Que Dios sea parte de nosotros o que veamos las maravillas? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Pues la diferencia se consigue santificándose, acercándose al Señor. Aunque por puro egoísmo podríamos decir: oye, mira, santificaos, que dejéis de perder batallas, porque cuando ellos van a la batalla, lo que vienen es arrastrando muertos. Aquí parece que hablamos de batallas, no estamos acostumbrados a las batallas físicas de antaño. Pero las batallas físicas de antaño, lo que venían después de ellas eran entierro, muerte, desolación, porque siempre había personas que morían ahí en la batalla. Oye, por puro egoísmo, santificaos para que Dios esté contento y no sigamos muriendo. Es decir, que esta sangría pueda parar, ¿no? Porque si no os santificáis, vamos a seguir muriendo. ¿Y sabéis qué es lo que nos lleva a la muerte? El pecado. El mismo pecado que a ellos les hacía perder las batallas y morir, es el mismo pecado que a nosotros nos hace morir. No morir inmediatamente, como vimos en el jardín del Edén, con Adán y Eva, pero sí morir paulatinamente, ¿no? Hacer que nuestra vida aquí tenga que acabar. O peor todavía, una muerte espiritual, que es la muerte porque estamos totalmente alejados de Dios. No sé si sientes que hay batallas que estás perdiendo en tu vida diaria, en tu vida cotidiana. Acércate al Señor, aléjate del pecado, si quieres ver esas batallas cambiar. Y ojo, quizá haya batallas que sigamos perdiendo, aun cuando nos acerquemos al Señor. Pero eso será porque el Señor tenga otras victorias más importantes preparadas para nosotros. Seguro, estoy convencido. Cuando nosotros perdemos una batalla, es porque el Señor, si es por acercarnos al Señor, seguro que el Señor tiene otras victorias más importantes preparadas para nosotros. Así que acerquémonos al Señor y quitemos lo malo de en medio de nosotros. Aquí Dios mismo es el que está estableciendo cómo iban a resolver el problema. Dios mismo va a decir: os voy a dar unas instrucciones por las cuales vamos a quitar el pecado de en medio. Si el pecado es el problema, vamos a quitarlo. Y nos va a dar unas instrucciones que las vamos a encontrar en el versículo 14 y 15. Y este proceso en el que Dios dice cómo se establece que haya aparecido un trabalengua y de la casa y del varón y de no sé qué, no sé cuántas, es una especie de echar suerte, ¿vale? Como sabéis, el pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus, ¿vale? Con lo cual se escribió el nombre de cada una de las tribus y se echó como una especie de bolsa, ¿vale? De manera que ellos, al echar suerte, por decirlo, o dejar que la suerte fuera la que decidiera, pues entonces metían la mano en la bolsa y decían: la tribu de Judá ha sido la que ha sido la seleccionada. Permitidme, la seleccionada, ¿no? La seleccionada ha sido la tribu de Judá, de la cual va a ser de donde vamos a sacar al culpable. Después de la tribu de Judá vamos a seleccionar una de las familias. Otra vez se vendían las familias y salía a suertes una familia. De esa familia. Antes de la familia, la casa. Iban establecidos como por casas. La casa, la familia, los varones y ya después, pues, cuál era el varón que había sido el que había tenido la culpa, ¿no? Entonces, van viendo esto hasta encontrar al culpable.
Y fijaos, porque Dios podía haberle dicho a Josué, mira, el culpable es Acán, no te calientes. Vete directo y el culpable es Acán, ¿no? Pero este método del sorteo, yo creo que pasaría como con los anuncios, ¿no? Si dice, el culpable es Acán, ¿no? Pues ya la gente se dispersa y tal, no. El culpable vamos a sacarlo a sorteo. Venga, vamos a ver la tribu, me imagino a todo el mundo así. A ver qué tribu sale. Que no salga la mía, que no salga la mía. Que no salga la mía. Que ya quedan menos posibilidades. Ya, claro, ya si no salía tu tribu, ya habían 11 tribus más tranquilas. No, pero todavía quedaba una más nerviosa, ¿no? Este método mantendría la atención del pueblo y haría como he dicho con mi hijo. Enseñaría la lección a los demás también. A los demás también estarían aprendiendo, ¿no? Pero a pesar de que pueda parecer que es un sorteo a suerte, mirad lo que dice Proverbios 16:33. No hace falta que lo busquéis, yo mismo lo leo. Proverbios 16:33 dice así: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La suerte se echa, pero de Dios es la última palabra, ¿no? Y en este caso pareciera eso, ¿no? Él el que había estado guiando este sorteo o este método. Y acabado el sorteo, pues el que fuera sorprendido sería quemado junto a su familia y sus cosas. Esa sería la parte de la condena que veíamos al principio en este supuesto caso de investigación, ¿no? ¿Y nosotros? Porque ellos han dicho, vale, ya tenemos un método para librarnos del pecado que hay en el pueblo. ¿Y hoy? ¿Y nosotros? ¿Qué método tenemos para librarnos de la maldición que el pecado trae? ¿Qué fórmula tenemos? Porque seguro que muchas veces te has planteado lo siguiente. Dices, no voy a volver a pecar. No quiero. Ya no quiero volver a pecar. Sin embargo, ¿qué pasa? Y cuando se pasa un poco de tiempo, cuando nos relajamos, cuando tal, volvemos a caer y volvemos a fallar con el pecado. Y esto nos pasa a todos, ¿no? Hasta el mismo apóstol Pablo, en su epístola a los romanos, lo está diciendo. Está diciendo, lo que quiero, no hago. Y lo que no quiero, eso mismo hago. O sea que el apóstol Pablo mismo está diciendo, si es que no quiero, pero es que al final acabo cayendo, ¿no? Mi vieja naturaleza, la que me empuja muchas veces al pecado, ¿no? Y es que parecería imposible librarse del pecado. Parece imposible librarse de esta pesada carga. Pero ¿sabes qué? Que Dios te conoce. Dios te conoce perfectamente. Dios sabe lo que te cuesta luchar con ese pecado, el que tú tienes en mente. No sé cuál, cada uno tiene el suyo, ¿no? Dios sabe que para nosotros es imposible dejar de pecar. Y por ello, al igual que aquí en esta epístola, al igual que en este texto, va a establecer un plan. ¿Cuál es el plan? El plan que va a establecer Dios. Sé que para vosotros es imposible dejar de pecar. Así que, claro, cuando pecamos, mirad, cuando en el jardín del Edén estaban Adán, Eva y Dios, estaban en una comunión perfecta. Podían verse, podían hablarse, estaban juntos. En el momento en el que hay pecado, ¿qué ocurre? Una distancia. Se crea un abismo. ¿Por qué? Porque Dios y el pecado no pueden estar juntos. Dios odia el pecado, no puede estar con el pecado. Entonces tiene que crear una distancia. Cuando crea una distancia, la comunión que hay entre el hombre y Dios está rota. Así que el hombre, no, por mucho que quiera, no puede librar esa distancia. No puede librar esa distancia. Por eso, el plan de Dios para poder recuperar la comunión es que Dios mismo manda a su propio Hijo a hacerse como uno de nosotros. ¿Tú crees que para ti es muy difícil vencer la tentación? Pues va a venir Dios mismo, hecho hombre, y va a vencer la tentación. Va a ver lo que tú sufres para resistir la tentación.
Va a ver lo que tú sufres cuando otros te rechazan. Va a ver lo que tú sufres en tu día a día. Va a ver el desprecio de las demás personas, los escupitajos que le echaron, la muerte en esa cruz. Ese fue el plan de Dios. Ya que tú no puedes llegar a Dios por culpa de tu pecado, yo voy a poner a alguien que va a cargar con tu pecado. Que donde tu sentencia pone culpable, va a venir Jesús y va a escribir su nombre. Si tú quieres, claro. Si tú aceptas lo que Jesús dice. Así que este es el plan de Dios. ¿Para qué? Para que el pecado no te tenga esclavo ahí. Para que no te tenga esclavo ahí. En esa esclavitud, en esos fallos, Jesús pone su nombre. ¡Wow! ¿Qué te parece el trato que Dios te ofrece para acabar con el pecado? Ya sé que no puedes quitar el pecado, por eso lo voy a cargar yo. Aún hoy día mucha gente no termina de verle las ventajas a este trato que Dios hace. No termina de ver la necesidad de que tenemos que volver a tener esa comunión con el Señor, ¿no? Menos mal que Dios siempre pone la solución, porque si fuera por nosotros pondríamos soluciones mucho más pequeñas y mucho más débiles. Si seguimos con nuestro caso, con nuestra sospecha, ahí vemos a Josué, que se pone manos a la obra, sigue los pasos del descubrimiento de la tribu, de la casa, de los varones, y este proceso tenía una característica. El culpable que estaba ahí viendo, pues han sacado a Judá, que me toca a mí. Venga, pues de la familia fulano, pues mi abuelo. Verás, mi abuelo. A que ahora cae mi padre. Después del abuelo, mi padre, ya está, mi padre. Bueno, este proceso le daba tiempo de decir, no sigáis con el sorteo, soy yo. Lo podía haber dicho. Lo siento muchísimo, estoy arrepentido. Lo podía haber dicho. Sin embargo, ¿qué hace? Se va callando. Va diciendo, bueno, a ver si ahora sale... O sea, la tribu ya ha salido. Vamos a ver si en vez de salir mi abuelo sale otro. No, ha salido mi abuelo. Bueno, a ver si en vez de mi padre sale mi tío. Tampoco. Ha salido mi padre y dice, bueno, a ver si alguno de mis hermanos se lo lleva. No. Te ha caído. Este proceso tenía esa ventaja de que podía decir, mira, no hagáis el sorteo. Soy yo el culpable, confieso. O sea, como no lo hizo, básicamente indica que no se arrepintió. No había un arrepentimiento. Porque si tú estás viendo que por tu culpa, que por robar, han muerto no sé cuántos de tu pueblo, pues tío, algo debería removerse dentro de ti, ¿no? Y sin embargo, pues ahí estaba. La suerte, entre comillas, otra vez le señaló, ¿no? Así que ya tenemos el culpable. Ya tenemos el culpable también. ¿Qué nos falta? Nos falta una confesión. Versículo 20. Dice que Acán respondió Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Versículo 21 dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Estamos viendo el proceso del pecado. ¿Cuál es el proceso del pecado? Vi, ahí vi yo, no había nadie, y lo vi, estaba ahí, me sorprendió, es algo muy bueno a mis ojos y lo he visto, lo he encontrado yo, ¿no? Algo me ha llamado la atención. Después dice, un manto babilónico, pero no se queda ahí. ¿Qué dice? Un manto babilónico muy bueno. Pero no estaban en Babilonia, ni nada, que estaban en Jericó. Pero bueno, más valor le darían, ¿no? Un manto de por ahí que en algún intercambio o alguien habría comprado, estaba por allí. Un manto babilónico muy bueno estaba. Está valorando lo encontrado. Me está diciendo, es que no era cualquier cosa. Es que no... Exactamente, no era cualquier cosa.
Casualmente, Dios le había dicho que toda esa ciudad era maldita, ya lo hemos dicho antes. Y él lo consideraba muy bueno. Lo que estábamos diciendo del pecado. Pecado, cuando lo que Dios ha dicho que es malo, yo lo considero muy bueno. Lo considero muy bueno o considero esos tesoros porque creo que me van a hacer feliz. Creo que me van a hacer feliz. Voy a tener un manto babilónico que nadie lo tiene. Voy a tener oro, voy a tener plata. Eso me va a hacer feliz. El problema es cuando pensamos que esas cosas tan pequeñas nos van a hacer más felices que lo que Dios tiene para nosotros. No hay nada que me haga más feliz que lo que Dios tiene para mí. Plata, oro, dice, lo codicié para mí, lo quiero para mí. Toma la decisión de cogerlo y no solo eso, luego lo esconde. Es decir, ¿por qué lo escondo? Porque sé que está mal haberlo cogido. Es decir, esto también nos habla de la conciencia del pecado. Así funciona el pecado. Y así mismo le pasó a Eva, lo vio que era bueno, lo codició y comió. Y le dio a su marido, para no quedárselo ella solo. ¿Qué pasó con David? Que estando en su palacio se asomó, vio a Betsabé, la codició y la tomó. Y después intenta matar al marido para allá. Vale. Así funciona el pecado. Pues esto nos da alerta. Esto lo podemos aplicar a nuestro pecado. A coger y decir, ya estoy viendo algo que me gusta, pero ¿es bueno o lo considero yo bueno y Dios lo considera malo? ¿Cuál es la diferencia entre Acán y David? O de Acán y Eva. David se arrepintió y alcanzó la misericordia. Acán no. Acán se cayó hasta que ya dijeron, tu nombre. Este es tu nombre, ¿no? Así que, precisamente, eso que robó, ¿que a quién se lo robó? Porque esa es otra. El oro y la plata eran dedicados para Dios. Así que a quien le estaba robando era al mismo Dios, ¿no? Y a veces, bueno, ahora seguimos con el tema de la familia. Una vez comprobado todo y encontradas las demás pruebas, bien, pues queda aprobado el culpable, queda el delito, hemos ido a la tienda, hemos sacado las cosas, queda bien ahí escondidas y él mismo ha confesado. Perfecto, ya los investigadores ya podrían decir, ya está. Nos queda el juicio. Toman el culpable, toman el botín, toman a sus hijos, toman a su ganado y todo lo que tenían y fueron apedreados. Y nos dice que la ira de Jehová se vio satisfecha en ese momento. Así que ya sabéis, al primero que peque, lo sacamos ahí fuera, cogemos las piedras y lo apedreamos, ¿no? Eso es lo que nos está enseñando el texto. ¿A quién de los presentes le parece exagerado el castigo? ¿Solo a mí? Un poco exagerado, ¿no? Es decir, que toda tu familia muera y tal por un poco de plata y de oro. Sí, todos somos humanos, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Si todos cometemos errores, ¿no? Eso es un poco desproporcionado, ¿no? Desproporcionado, ¿no? Realmente puede parecer exagerado lo que Dios exige, ¿no? Que se haga con el culpable, ¿no? Sin embargo, esto nos enseña algo muy importante. Esto nos enseña la repugnancia que a Dios le resulta el pecado. Le resulta repugnante. De hecho, algunos pecados, dice la Biblia, que le resultan abominación, que es arcadas, ¿vale? Lo repugnante que le sienta, que le parece el pecado a Dios. No solo el de Acán, también el tuyo y el mío. La ira del pueblo cayó sobre Acán. Quien más, quien menos habría perdido algún familiar ahí en la batalla de Ai, ¿no? Y la ira de Dios sigue siendo la misma hoy, ¿no? Porque podemos decir, oye, pues hoy no cae la ira de Dios así, no cometes un pecado y te cae un rayo y te fulmina, ¿no? Dios odia el pecado, totalmente, pero ha provisto a Cristo, ha provisto a Jesús, ha provisto a alguien en quien cargar la ira. ¿Quién era el que está recibiendo la ira?
Jesús mismo. Aquí en este momento de este pasaje, Jesús todavía no había venido. Así que Dios tiene que enseñarle cómo es Él al pueblo a través de estas historias. Y de que sin arrepentimiento no iba a haber perdón. No iba a haber perdón para Acán. Así que Dios sigue volcando, digamos, su ira. Pero esta vez, aun cuando el juicio, aun cuando las pruebas te señalan, aun cuando el juicio te declara culpable, aun cuando tú has confesado tu pecado, que Josué le dice, confiesa tu pecado y dale gloria a Dios. Cuando confesamos nuestro pecado, cuando reconocemos nuestro error, estamos dándole gloria a Dios. Pues aun cuando todo te señala, cuando el jurado te está declarando culpable de lo que has hecho y tú mismo lo has confesado, aún viene Jesús y dice, no, el culpable soy yo. Si has creído en el sacrificio que Jesús ha hecho, si has creído que Él murió en la cruz por ti, si has creído que Él murió pero Dios lo levantó de los muertos, resucitó porque venció a la muerte, porque Él no era culpable. En el sitio donde tú eres culpable, Jesús va a firmar la sentencia. Ese es el plan que tiene Dios para ti. Así que, a pesar de que el hombre peca, a pesar de que el hombre, aun cuando Dios le está dando todo, aun cuando Dios le estaba dando la mayor de las victorias que se habían imaginado ellos, aun cuando eso, el hombre falla. No podemos dejar de fallarle a Dios. Pero Dios mismo pone la solución, pone un salvavidas para que nosotros no tengamos que ser esclavos del pecado y podamos agarrarnos a lo que Jesús tiene que ofrecernos. Eso es lo que Jesús te ofrece en esta tarde. La semana pasada sé que Dani os dejó con un eslogan y era... espérate que se me ha ido ahora. Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Pues ante el problema del pecado, hoy acerquémonos a ese Dios. ¿A cuál? Al que siempre cumple sus promesas. Que el Señor te bendiga.